El sol de la mañana apenas lograba filtrarse a través de la densa bruma que alfombraba el valle de San Lorenzo. Era un aire pesado, cargado de la humedad de la tierra y el aroma a pino fresco, pero para Elena, aquel frío era un viejo conocido que le calaba los huesos con la misma insistencia de todos los inviernos. A sus 40 años, Elena llevaba en su rostro la geografía del cansancio. Pequeñas arrugas que rodeaban sus ojos como surcos en un campo seco y unas manos endurecidas por el trabajo constante en los arrozales y la búsqueda de leña. Ese martes no era distinto a cualquier otro día de su humilde existencia. Viuda desde hacía 5 años y sin hijos que llenaran el silencio de su pequeña cabaña de adobe, su vida se resumía en una lucha silenciosa contra el hambre y la soledad. Con un atillo de cuerdas al hombro y un machete mellado en la cintura, Elena se dirigió hacia las orillas del río Turbio, llamado así por el lodo que arrastraba desde las altas montañas cuando las lluvias arreciaban. El río estaba inusualmente inquieto. El sonido del agua golpeando las rocas era un estruendo que parecía advertir algo. Elena se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyándose en el tronco de un sauce llorón cuyas ramas besaban la corriente. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que se trataba de un bulto de basura o quizás el cadáver de un animal arrastrado por la crecida. Pero el objeto tenía una forma demasiado regular, demasiado deliberada. Era una canasta de mimbre oscuro, de un tejido tan apretado y fino que parecía brillar bajo la luz mortecina del alba. La canasta estaba atrapada en un remanso, retenida por una red de raíces expuestas y ramas bajas que impedían que siguiera su curso hacia los rápidos. ¿Qué será eso?, susurró para sí misma, con la voz ronca por el desuso. El instinto de supervivencia le decía que siguiera su camino. En tiempos de miseria, los problemas ajenos suelen ser cargas demasiado pesadas. Sin embargo, un sonido rompió el estrépito del río, un llanto fino, agudo, casi como el maullido de un gato, pero con una cadencia profundamente humana que le heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, Elena se quitó las sandalias gastadas y se introdujo en el agua helada. El lodo intentaba succionar sus pies, y la corriente tiraba de su falda remendada, pero la mujer avanzó con una determinación que no sabía que aún poseía. Cuando sus dedos finalmente rozaron el mimbre, sintió que la canasta era sorprendentemente pesada. Con un esfuerzo titánico, logró arrastrarla hasta la orilla arenosa. Jadeando, Elena se arrodilló frente a la cesta. Estaba cubierta por una manta de lana blanca, tan suave y costosa que desentonaba violentamente con la rudeza del paisaje. Con manos temblorosas, desvió un extremo de la manta. El corazón casi se le escapa del pecho. Allí, perfectamente acomodadas sobre un colchón de seda, descansaban 2 niñas. Eran gemelas, de cabellos negros como el ala de un cuervo y una piel de porcelana que parecía no haber sido tocada jamás por el sol. Una de ellas dormía profundamente, con el puño cerrado contra su mejilla, mientras que la otra mantenía los ojos abiertos, unos ojos de un azul tan intenso y eléctrico que parecían contener la profundidad del océano. «Dios mío», exclamó Elena, llevándose las manos a la boca. ¿Quién podría haber hecho esto? Las pequeñas no parecían hijas de campesinos, ni siquiera de los terratenientes locales. Había algo en su serenidad y en la opulencia de la canasta que sugería un origen mucho más alto y, por ende, mucho más peligroso. Fue entonces cuando Elena notó un sobre de papel grueso, sellado con cera roja, prendido con un alfiler de oro al forro interior de la cesta. Con los dedos entumecidos por el frío, Elena tomó el sobre. No sabía leer muy bien, pues apenas había asistido a la escuela de la aldea unos pocos meses en su infancia, pero las letras, escritas en una caligrafía elegante y apresurada, parecían gritarle desde el papel. Al abrirlo, una pequeña llave de plata cayó sobre la arena. Elena leyó las primeras líneas con dificultad y a medida que descifraba las palabras, el color abandonó su rostro. La nota no solo pedía refugio, era una advertencia, una sentencia y una promesa que cambiaría su vida de indigencia por una de miedo y asombro. Aquel que las encuentre, no las entregue a las autoridades si desea que sigan respirando.
No son simples huérfanas, son el último hilo de una estirpe que muchos desean cortar. Protéjalas, cámbieles el nombre, y cuando la plata de esta llave encuentre su cerradura, la verdad les devolverá su reino o les cobrará la vida. Helena miró a las gemelas. En ese momento, el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Ya no era solo una campesina pobre tratando de sobrevivir al invierno, ahora era la guardiana de un secreto que quemaba más que el hielo del río. El regreso a la cabaña fue un trayecto que Helena realizó con el corazón martilleando contra sus costillas. Cada crujido de las hojas secas, cada aleteo de un pájaro entre los matorrales, le parecía el aviso de un perseguidor invisible. Cargaba la canasta con una fuerza que no sabía que sus brazos agotados poseían, ocultándola bajo su viejo manto de lana para que nadie, si es que algún vecino madrugador andaba cerca, pudiera sospechar del tesoro. O la condena, que llevaba consigo. Al entrar en su pequeña vivienda, cerró la puerta de madera desvencijada y echó el pesado cerrojo de hierro, un gesto que rara vez hacía en aquel pueblo donde la pobreza era tan extrema que no había nada que robar. La penumbra de la estancia, apenas iluminada por las brasas agonizantes del fogón, le dio un respiro momentáneo. Helena dejó la canasta sobre la mesa de madera tosca y se dejó caer en su silla de paja, jadeando. ¿Qué he hecho?, susurró, mirando la nota que aún apretaba en su mano. Las niñas habían comenzado a removerse. La que antes dormía ahora estiraba sus diminutos brazos, soltando un quejido que rompió el silencio absoluto de la cabaña. Helena, movida por un instinto maternal que había permanecido dormido por décadas, se acercó a ellas. Con extrema delicadeza, las sacó de la canasta. Eran tan livianas, pero su presencia llenaba el espacio de una manera abrumadora. Al desvestirlas para comprobar que no estuvieran heridas por el frío del río, Helena descubrió algo que la nota no mencionaba. En la base del cuello, ambas niñas tenían una pequeña marca de nacimiento, casi imperceptible, una mancha de color violáceo con la forma de una estrella de 4 puntas. El descubrimiento la hizo estremecer. No eran marcas comunes, parecían sellos, firmas de un destino que ella apenas empezaba a vislumbrar. El hambre de las pequeñas no se hizo esperar. Helena, que apenas tenía un poco de leche de cabra que le había dado un vecino a cambio de remendar unos sacos, puso a calentar el líquido en un cuenco de barro. Mientras alimentaba a las bebés con una pequeña cuchara de madera, gota a gota, no podía dejar de pensar en las palabras de la carta: no las entregue a las autoridades. En San Lorenzo, la máxima autoridad era el alcalde don Rodrigo, un hombre de mirada gélida y ambición desmedida que respondía directamente a los intereses de la capital. Si esas niñas pertenecían a una estirpe que muchos desean cortar, entregarlas sería firmar su sentencia de muerte. Helena comprendió que, a partir de ese momento, su vida de anonimato había terminado. Para protegerlas, tendría que mentirle a todo el mundo. De repente, 3 golpes secos en la puerta la hicieron saltar. —¿Helena? ¿Estás ahí? Soy yo, la vieja Tomasa. Te traigo un poco de pan de maíz. Tomasa era la curandera del pueblo, una mujer de ojos curiosos y lengua larga que sabía todo lo que ocurría en 5 leguas a la redonda. Helena sintió que el pánico le cerraba la garganta. Miró a las gemelas, que por suerte habían quedado satisfechas y somnolientas. Rápidamente, las cubrió con una manta vieja y las escondió en el rincón más oscuro de su cama, ocultándolas tras unos sacos de grano vacíos. Abrió la puerta solo un resquicio. —Hola, Tomasa. No esperaba visitas tan temprano, dijo Helena, tratando de que su voz no temblara. Te vi venir del río hace rato. Ibas muy deprisa, dijo la vieja, intentando asomarse por encima del hombro de Helena. Parecía que llevabas algo pesado. ¿Encontraste buena leña o pescaste algo grande? Solo unas raíces y algo de mimbre para reparar la silla, mintió Helena, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda. Me siento un poco mal, Tomasa. Creo que el frío del río me ha calado y quiero acostarme un rato. Tomasa la miró con sospecha.
Sus ojos pequeños y brillantes se detuvieron en la mesa, donde la lujosa canasta de mimbre seguía a la vista, aunque Elena intentaba taparla con su cuerpo. Ese mimbre se ve muy oscuro, Elena. Casi parece, extranjero. Es solo el barro del río, Tomasa. Gracias por el pan. Mañana pasaré por tu casa, dijo Elena, cerrando la puerta con una firmeza que rozaba la mala educación. Escuchó los pasos de la anciana alejarse lentamente, murmurando algo sobre la extraña actitud de la viuda. Elena se apoyó contra la puerta, cerrando los ojos. Sabía que la curiosidad de Tomasa era solo el principio. El pueblo de San Lorenzo era una trampa de chismes y envidias, y ocultar a dos niñas de piel clara y ojos de mar en una choza de barro sería casi imposible. Miró la pequeña llave de plata que había quedado sobre la mesa. ¿Qué cerradura abriría? ¿Y cuánto tiempo tendría antes de que los dueños de esa llave, o sus enemigos, llegaran al pueblo buscándolas? Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si iba a quedarse con ellas, necesitaba nombres. Nombres que las ocultaran, que las borraran de su pasado aristocrático. Tú te llamarás Esperanza, le dijo a la pequeña que dormía. Y tú serás Soledad. Porque eso es lo que seremos las tres a partir de ahora, una pequeña isla en medio de un mar de secretos. Esa noche, Elena no durmió. Se dedicó a cavar un hueco bajo las tablas sueltas de su habitación para esconder la canasta, la manta de seda y la nota. Solo conservó la llave, que colgó de su cuello con un cordel de cuero, ocultándola bajo su camisa. Mientras el viento aullaba afuera, ella observaba a las gemelas, preguntándose si había encontrado una bendición o si acababa de invitar a la muerte a entrar en su hogar. El tiempo en el Valle de San Lorenzo tiene una forma extraña de transcurrir, a veces parece detenerse bajo el sol implacable, y otras veces vuela como las hojas secas arrastradas por el viento de otoño. 16 años pasaron desde aquella mañana brumosa en la que Elena rescató a las gemelas del río Turbio. 16 años de silencios compartidos, de mentiras piadosas y de un miedo que, aunque ya no era agudo, se había convertido en un zumbido constante en el fondo de su mente. Esperanza y Soledad habían crecido bajo la protección de la cabaña de adobe, transformándose en dos jóvenes de una belleza que resultaba casi insultante para la miseria del entorno. Esperanza era la alegría de la casa, tenía una risa clara y una habilidad innata para las plantas, logrando que hasta el rincón más árido del jardín floreciera. Soledad, en cambio, era introspectiva y observadora, con una inteligencia que a veces asustaba a Elena. Sus ojos azules, iguales a los de la tarde en que fueron halladas, parecían ver más allá de las paredes de barro. Elena había hecho todo lo posible por ocultar el origen de las jóvenes. Les decía que eran sus hijas, nacidas de un amor lejano antes de que ella enviudara, pero las gemelas no eran tontas. Se miraban en el reflejo del agua y veían rasgos que no coincidían con la dureza de los rostros de la aldea. Sin embargo, por amor a la mujer que las había criado con lo poco que tenía, guardaban sus preguntas en el cofre del silencio. Madre, hoy el ambiente en el mercado estaba extraño, dijo Soledad una tarde, mientras ayudaba a Elena a moler el maíz. Había hombres que no son de por aquí. Vestían capas oscuras y preguntaban por familias que hubieran llegado al pueblo hace muchos años. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. El cordel con la llave de plata, que aún colgaba de su cuello, pareció pesarle como si fuera de plomo. Son solo forasteros de paso, hija, respondió Elena, evitando la mirada de la joven. San Lorenzo es ahora un paso obligado para los comerciantes que van hacia la capital. No eran comerciantes, madre, insistió Soledad con voz firme. Sus caballos tenían el sello de la Guardia Real, pero las insignias estaban cubiertas con jirones de tela negra. Parecían buscar algo que no quieren que otros sepan que buscan. Esa noche, el presentimiento de Elena se materializó en una pesadilla de fuego. A mitad de la noche, un resplandor anaranjado comenzó a bailar en las paredes de la cabaña. No era el amanecer, era el brillo de las antorchas.
Elena se levantó de un salto y vio por la pequeña ventana que la casa de la vieja Tomasa, situada a unos cientos de metros, estaba envuelta en llamas. Gritos desgarradores rasgaban la noche. Esperanza. Soledad. Despierten. Susurró Elena con urgencia, sacudiendo a las muchachas. ¿Qué ocurre? Preguntó Esperanza, frotándose los ojos, aterrada por el olor a humo que ya se filtraba por las rendijas. Vienen por nosotras. No hay tiempo para explicar. Tienen que huir por el sendero trasero, el que lleva a las cuevas del acantilado. Elena corrió hacia el rincón de su habitación y arrancó con desesperación las tablas del suelo que habían permanecido selladas por más de una década. Sacó la canasta de mimbre, que ahora contenía solo la manta de seda y la nota original, amarillenta por el paso de las décadas. Escúchenme bien, dijo Elena, tomando a ambas por las manos. Su voz era un hilo de acero. Ustedes no son mis hijas de sangre, pero son mis hijas ante Dios. El río se las trajo a una mujer pobre para que la salvara, y eso he intentado hacer cada día. Tomen esta nota y esta llave. Se quitó el cordel del cuello y se lo entregó a Soledad. ¿De qué estás hablando, madre? No te dejaremos aquí, sollozó Esperanza, abrazándose a ella. Si nos encuentran a las tres juntas, no tendremos oportunidad. Yo los distraeré. Diré que se fueron hacia el norte, hacia la frontera. Ustedes deben ir al sur, buscar el antiguo monasterio de San Judas. Allí hay un hombre llamado Fray Mateo, él fue el único que me ayudó a leer esa nota hace años y juró guardar el secreto. Él sabrá qué hacer con esa llave. Un golpe estrepitoso sonó en la puerta principal. Abran en nombre del regente. Rugió una voz profunda desde el exterior. Sabemos que escondes a las bastardas del rey. Elena empujó a las jóvenes hacia la pequeña ventana trasera que daba al bosque denso. Corran. No miren atrás. Les ordenó con una autoridad que no admitía réplica. Con lágrimas bañando sus rostros, Esperanza y Soledad saltaron al vacío de la noche y desaparecieron entre los árboles justo cuando la puerta principal cedía ante un hachazo. Elena se dio la vuelta, se alisó la falda y se colocó frente a los hombres armados que irrumpían en su hogar. En su mano no tenía un arma, sino la dignidad de quien ha cumplido con su destino. No encontrarán nada aquí, dijo con calma, mientras el líder de los jinetes negros, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, la sujetaba por el cuello. ¿Dónde están? Preguntó el hombre, apretando su agarre. La vieja curandera habló antes de morir. Sabemos que las tienes. Elena sonrió, una sonrisa triste y triunfante a la vez. Están donde el odio de ustedes nunca podrá alcanzarlas. Están en manos de la verdad. El hombre rugió de furia y la arrojó contra la mesa de madera. Mientras el fuego de las antorchas comenzaba a lamer las paredes de su amada cabaña, Elena cerró los ojos y rezó para que el río que una vez le trajo la vida, ahora protegiera a sus hijas en su huida hacia lo desconocido. El frío de la noche mordía la piel de Esperanza y Soledad mientras se abrían paso entre la maleza espinosa del bosque. El resplandor del incendio de su hogar se veía a lo lejos, una mancha naranja que teñía el cielo y les recordaba que la vida que conocían se había reducido a cenizas en cuestión de minutos. Esperanza lloraba en silencio, tropezando con las raíces, mientras que Soledad, impulsada por una adrenalina gélida, la sujetaba con fuerza de la mano, sin permitirle desfallecer. No podemos detenernos, Esperanza, susurró Soledad, su voz era un látigo de firmeza. Si madre se quedó atrás es para darnos tiempo. No podemos desperdiciarlo. Caminaron durante horas, evitando los caminos principales. El sonido de los cascos de los caballos resonaba de vez en cuando en la distancia, obligándolas a arrojarse al lodo y cubrirse con ramas. Para cuando el primer rayo de luz grisácea anunció el alba, las jóvenes estaban exhaustas, con los vestidos desgarrados y el alma en pedazos.
Ante ellas, sobre una colina escarpada que desafiaba al viento, se alzaba el monasterio de San Judas, una mole de piedra gris que parecía más una fortaleza que un lugar de oración. El monasterio era un edificio antiguo, con muros cubiertos de musgo y gárgolas desgastadas por los siglos. Al llegar a la pesada puerta de roble, Soledad golpeó con la fuerza que le daban la desesperación y el cansancio. «Abraham. Por favor», gritó, mientras Esperanza caía de rodillas, agotada. Una pequeña mirilla se abrió. Unos ojos cansados y acuosos las observaron desde la oscuridad interior. Tras un momento de duda y el sonido de varias cadenas arrastrándose, la puerta se abrió lo suficiente para que pasaran. Un hombre pequeño, vestido con un hábito marrón raído, las recibió. «¿Buscáis refugio, hijas?», preguntó el monje con voz suave. «Buscamos a Fray Mateo», dijo Soledad, sacando la llave de plata que colgaba de su cuello. «Elena de San Lorenzo nos envía. Ella dijo que usted sabría qué hacer con esto». Al ver la llave, el monje palideció. Su mano, temblorosa, se llevó a la boca mientras hacía una rápida señal de la cruz. Sin decir palabra, les hizo señas para que lo siguieran por los pasillos gélidos del monasterio, donde el aroma a incienso y cera vieja se mezclaba con el olor a humedad de las piedras. Fray Mateo las llevó a una biblioteca circular, cuyas paredes estaban ocultas tras miles de pergaminos y libros encadenados. Cerró la puerta con llave y se volvió hacia ellas, mirándolas con una mezcla de reverencia y temor. «Habéis crecido», murmuró el monje. «Elena hizo un milagro al manteneros con vida tanto tiempo. Sabía que este día llegaría, pero esperaba que fuera bajo circunstancias menos trágicas. ¿Dónde está ella?». «Se quedó para enfrentar a los jinetes», respondió Esperanza con un sollozo. «Le prendieron fuego a todo». Fray Mateo suspiró, cerrando los ojos con dolor. Luego, se acercó a un gran escritorio de piedra y colocó sobre él una caja de hierro forjado que extrajo de un nicho secreto tras una estatua de San Judas. «Vuestra madre, y digo madre porque nadie os ha amado más que ella, os dio esta llave». Pero lo que ella no sabía, o quizás no quiso entender, es que la llave no abre un cofre con oro. Abre la memoria de un reino que fue traicionado. El monje señaló la caja de hierro. En el centro de la tapa había una cerradura con la forma exacta de la llave de plata. Hace 16 años, el reino de Miravalle sufrió un golpe sangriento. El rey Alarico y la reina Isabela fueron asesinados por el actual regente, el general que ahora gobierna con mano de hierro. Pero la reina, antes de morir, logró poner a sus gemelas en una canasta y confiar su suerte al río, esperando que la corriente las llevara lejos de las espadas de los traidores. Soledad sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Reinas? ¿Nosotras?», preguntó, mirando sus manos ásperas de campesina. «No solo reinas, hija. Sois las portadoras de la legitimidad. Por eso os buscan. La marca en vuestro cuello, la estrella de 4 puntas, es el sello de la casa de Miravalle. Solo los herederos directos la poseen». Soledad introdujo la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un sonido metálico y satisfactorio. Al abrir la tapa, no encontraron coronas ni joyas. Dentro había un mapa antiguo trazado en piel de animal, un anillo con un sello real y una segunda parte de la nota que Elena nunca pudo terminar de descifrar. La nota, escrita con la sangre ya ennegrecida de la reina Isabela, decía: «La llave abre el camino, pero la sangre confirma el trono. Buscad al guardián de las montañas azules. Solo él posee la otra mitad del sello. Sin él, sois solo fugitivas. Con él, sois la esperanza de un pueblo oprimido». «El regente sabe que estáis vivas», advirtió Fray Mateo con gravedad. «Sus espías están en todas partes. Si os quedáis aquí, este monasterio será vuestra tumba y la mía. Debéis partir hacia las montañas azules inmediatamente». «¿Y Elena?», preguntó Esperanza. «No podemos dejarla a merced de esos hombres».
Si Helena sigue viva, será usada como cebo para atraeros, dijo el monje, colocando sus manos sobre los hombros de las jóvenes. Para salvarla, primero debéis reclamar quiénes sois. Solo una reina puede enfrentarse a un tirano. En ese momento, el sonido de una campana de alarma resonó en todo el monasterio. Alguien estaba golpeando las puertas exteriores con un ariete. El regente las había encontrado más rápido de lo esperado. El estruendo del ariete golpeando las puertas de roble del monasterio resonaba como truenos en una tormenta perfecta. El polvo caía del techo de la biblioteca, y los monjes corrían por los pasillos gritando oraciones que se mezclaban con el ruido metálico de las armaduras que se aproximaban. Fray Mateo, a pesar de su avanzada edad, mostró una agilidad sorprendente al empujar un pesado estante de libros, revelando una trampilla de hierro en el suelo. No hay tiempo para despedidas, dijo el monje, entregándole a Soledad el anillo con el sello real y el mapa de piel. Este túnel conduce a las antiguas catacumbas de la orden. Desemboca en un desfiladero a 3 kilómetros de aquí. Una vez fuera, seguid el curso de la estrella polar hasta que las montañas se vuelvan azules bajo el alba. Fray Mateo, venga con nosotras. Suplicó Esperanza, viendo cómo el monje se quedaba atrás. Mi lugar está aquí, protegiendo lo que queda de la historia. Además, alguien debe cerrar esta trampilla desde adentro para que no encuentren vuestro rastro de inmediato. Idos ya. Soledad tiró del brazo de su hermana y ambas se sumergieron en la oscuridad del túnel justo antes de que la puerta de la biblioteca fuera derribada. El eco de los gritos de los soldados y el sonido de los libros siendo arrojados al suelo fue lo último que escucharon antes de que la trampilla se cerrara sobre sus cabezas, sumiéndolas en un silencio sepulcral. El túnel olía a salitre y a tiempo estancado. Avanzaron a tientas, con Soledad liderando el camino mientras sus dedos rozaban las frías paredes de piedra. Esperanza, que siempre había sido la más frágil, parecía haber encontrado una fuerza nueva en el miedo, ya no sollozaba, solo respiraba con una cadencia pesada, enfocada en el siguiente paso. Tras lo que parecieron horas de caminata subterránea, una tenue luz comenzó a filtrarse al final del pasaje. Salieron a un desfiladero oculto por una densa cortina de hiedra y helechos. El aire fresco de la montaña las golpeó, pero no traía alivio. A lo lejos, el monasterio de San Judas comenzaba a arder, enviando columnas de humo negro hacia el cielo gris. Han quemado todo, Soledad, dijo Esperanza con la voz quebrada. Nuestra casa, el monasterio. Helena. Todos los que nos ayudaron están sufriendo por nuestra culpa. Soledad se detuvo y se giró hacia su hermana. Sus ojos azules ya no reflejaban la confusión de la niña que huyó de la cabaña, ahora tenían el brillo acerado de quien comprende su responsabilidad. No es por nuestra culpa, Esperanza. Es por la ambición de un hombre que cree que puede borrar la sangre con fuego. Madre no nos salvó del río para que nos rindiéramos en un desfiladero. Si somos las últimas de nuestra estirpe, entonces somos las únicas que pueden detener esto. Tomaron el mapa y comenzaron el ascenso hacia las montañas azules. El terreno era hostil, riscos afilados, senderos que se desmoronaban y el constante temor de ser detectadas desde las alturas por los halcones mensajeros del regente. Durante 3 días y 3 noches, las gemelas sobrevivieron comiendo raíces y bebiendo agua de los deshielos. Fue en este trayecto donde la transformación física empezó a notarse, sus rostros, antes suaves, se volvieron angulosos, y sus manos se llenaron de cicatrices de guerra contra la naturaleza. Al 4.º día, mientras cruzaban un puente natural de piedra, fueron emboscadas. No eran soldados del regente, sino un grupo de hombres andrajosos con ojos hambrientos, desertores de las guerras fronterizas que buscaban cualquier cosa de valor. Mirad qué tenemos aquí, dijo el líder, un hombre corpulento con una cicatriz de quemadura en el cuello. 2 pajarillos perdidos. Sus ropas están rotas, pero esa llave de plata y ese anillo que guardáis, eso nos dará de comer un año entero. Los hombres las rodearon. Esperanza retrocedió, pero Soledad sintió una extraña calma.
El anillo de sello que llevaba en el dedo pareció calentarse, o quizás era solo su sangre hirviendo. Cuando el líder se abalanzó sobre ellas, Soledad no gritó. Esquivó el ataque con una agilidad que parecía grabada en sus huesos y, recogiendo una rama pesada y afilada del suelo, se plantó frente a su hermana. Si dais un paso más, conoceréis por qué el río no pudo ahogarnos, amenazó Soledad con una voz que no parecía la de una joven de 16 años, sino la de una guerrera. El enfrentamiento fue breve pero brutal. La desesperación de las gemelas se convirtió en una furia defensiva. Esperanza, viendo a su hermana en peligro, lanzó piedras con una precisión asombrosa, distrayendo a los atacantes mientras Soledad usaba su agilidad para mantenerlos a raya. Los desertores, sorprendidos por la ferocidad de lo que creían eran presas fáciles, retrocedieron cuando escucharon un silbido agudo que bajaba de las cumbres. De entre las rocas superiores, descendieron varias figuras vestidas con pieles de lobo y armaduras de cuero endurecido. Eran los guardianes de las montañas azules. Los desertores huyeron despavoridos ante su presencia. El líder de los guardianes, un hombre de barba cana y ojos profundos llamado Jaro, se acercó a las gemelas. No desenvainó su espada. En cambio, se fijó en el cuello de Soledad, donde la marca de la estrella era visible debido al esfuerzo. Luego miró el anillo de sello. Lentamente, Jaro se puso de rodillas, y sus hombres lo siguieron. Hemos esperado 16 inviernos para que el río nos devolviera lo que el fuego nos quitó, dijo Jaro con voz solemne. Bienvenidas a casa, altezas. Pero debéis saber que el camino al trono está empedrado con el acero que ahora debéis aprender a usar. Soledad miró hacia las cumbres nevadas. El misterio de la canasta se había resuelto, pero la guerra por su hogar acababa de comenzar. El refugio de los guardianes no era un castillo, sino un complejo de cuevas y construcciones de piedra ocultas en las entrañas de las montañas azules, protegidas por las nubes y los picos perpetuamente nevados. Allí, el aire era tan fino que cada respiración dolía, pero para Esperanza y Soledad. Aquel lugar se convirtió en el crisol donde su antigua identidad de campesina sería finalmente destruida para dar paso a algo mucho más poderoso. Jaro, el capitán que les había jurado lealtad, no les dio tregua. Sabía que el regente no tardaría en movilizar a todo su ejército al descubrir que las gemelas habían escapado del monasterio. El linaje os da el derecho, pero solo el coraje os dará la corona, les decía Jaro mientras las obligaba a entrenar bajo la nieve. En el campo de batalla, al enemigo no le importa quién fue vuestro padre. Solo le importa si vuestra mano tiembla al sostener la espada. Los meses siguientes fueron una agonía de esfuerzo físico y mental. Soledad demostró una aptitud excepcional para la estrategia y la espada larga, se movía con una frialdad analítica, aprendiendo a anticipar los movimientos de sus oponentes. Esperanza, aunque inicialmente reacia a la violencia, descubrió que su conexión con la naturaleza le permitía moverse en silencio absoluto, convirtiéndose en una maestra del arco y la infiltración. Ya no eran las niñas asustadas de la cabaña, sus cuerpos estaban definidos por el músculo y sus miradas habían perdido la inocencia del valle. Una noche, junto a una hoguera que apenas lograba calentar la estancia de piedra, Jaro llamó a Soledad. Es hora de que sepas toda la verdad sobre la nota y la llave, dijo el viejo guerrero, sacando un cofre de madera de debajo de su asiento. Fray Mateo y Elena cumplieron su parte. Ahora me toca a mí. Jaro reveló que la llave de plata no era solo para el cofre del monasterio. La llave era, en realidad, una pieza de un mecanismo mayor oculto en el corazón de la capital de Miravalle. Bajo el salón del trono existe una cámara acorazada conocida como el aliento del fundador. Contiene las pruebas irrefutables de la traición del regente, los documentos firmados con las potencias extranjeras para asesinar a vuestros padres a cambio de territorio. Pero lo más importante es que contiene el testamento original del rey Alarico, sellado con un mecanismo que solo reacciona a la sangre de la familia real y a esa llave. Por eso Elena nos dijo que la verdad nos devolvería el reino o nos cobraría la vida. Preguntó Esperanza, acercándose al fuego. Exactamente,
confirmó Jaro. Si entramos en la ciudad y fallamos en abrir la cámara, seremos ejecutados como traidores. Pero si la abrimos, el ejército, que todavía guarda respeto secreto por la memoria de vuestro padre, se volverá contra el usurpador. La verdad es vuestra única arma contra sus legiones. Mientras planeaban la infiltración a la capital, un informante llegó con noticias que hicieron que el mundo de las gemelas se detuviera. Helena no había muerto en el incendio. La tienen prisionera en las mazmorras de la Torre Negra, informó el espía, jadeando por el esfuerzo de la subida. El regente la mantiene viva para torturarla, esperando que vosotras os entreguéis. La exhiben cada mediodía en la plaza para mostrar lo que sucede con los que ayudan a los fantasmas del pasado. El dolor golpeó a las hermanas como un mazo físico. El recuerdo de las manos callosas de Helena acariciando sus frentes cuando tenían fiebre, de su sacrificio al quedarse atrás para darles tiempo, ardió en sus pechos con más fuerza que cualquier entrenamiento. Es una trampa, advirtió Jaro, viendo la determinación en los ojos de Soledad. Él sabe que vendréis por ella. Que así sea, respondió Soledad, ajustándose el anillo de sello en el dedo. Él espera que vayamos como fugitivas desesperadas. No sabe que vamos como reinas. Esperanza se levantó, tensando la cuerda de su arco con una calma aterradora. Helena nos dio una vida que no le pertenecía. Es hora de que le devolvamos el favor. Jaro, convoca a los hombres. No entraremos a la capital por las sombras. Entraremos por la puerta principal. Aquella noche, las gemelas se miraron frente a un espejo de metal pulido. Vestían las armaduras de cuero de los guardianes, con capas oscuras que ocultaban el brillo del acero. Pero bajo la ropa, cerca de sus corazones, Soledad llevaba la llave y Esperanza llevaba el mapa. Ya no eran Esperanza y Soledad, las huérfanas del río. Eran las herederas de Miravalle, y el fuego de la justicia finalmente se había encendido en sus almas. La marcha hacia la capital comenzó al amanecer. Una pequeña pero feroz fuerza de 50 hombres descendió de las montañas, moviéndose como una sombra de venganza hacia el destino que una canasta de mimbre había iniciado 17 años atrás. La capital de Miravalle se alzaba como una corona de piedra sobre el horizonte, pero para Esperanza y Soledad, era una prisión que mantenía cautiva a la única madre que habían conocido. El aire de la ciudad estaba viciado por el miedo, y las banderas del regente, con su emblema de un puño de hierro, ondeaban sobre las murallas como advertencias silenciosas. La estrategia de Jaro fue audaz. Aprovecharon la procesión anual del solsticio, un evento donde los campesinos entraban en masa para ofrecer sus tributos, para infiltrar a los guardianes de las montañas azules bajo túnicas de peregrinos. Mientras el sol alcanzaba su cenit, el regente salió al balcón de la Torre Negra. A sus pies, en una jaula de hierro suspendida sobre el vacío, se encontraba Helena. Estaba pálida y delgada, pero su mirada seguía siendo tan indomable como el río que la vio rescatar a las gemelas. Pueblo de Miravalle. Rugió el regente. Aquí veis a la traidora que escondió las semillas de la discordia. Si las supuestas herederas no aparecen antes del atardecer, esta mujer morirá. En ese momento, un grito claro y potente cortó el aire de la plaza. No busques más, usurpador. La multitud se abrió. Soledad y Esperanza se despojaron de sus mantos de peregrino, revelando el brillo del acero y los colores azul y plata de la verdadera casa real. Los soldados del regente dudaron. La belleza y el porte de las jóvenes eran tan similares a los de la recordada reina Isabela que un murmullo de asombro recorrió la plaza. «¡Prendedlas!», gritó el regente, pero Jaro y sus hombres ya habían desenvainado sus espadas, formando un círculo de protección alrededor de las gemelas. Mientras la plaza se convertía en un campo de batalla, Esperanza se movió con la fluidez de una sombra. Usando su arco, cortó las cadenas que sostenían la jaula de Helena con una precisión sobrehumana, mientras los guardianes la recibían abajo con redes de carga. Al ver a su madre a salvo, Soledad no se detuvo. Sabía que la victoria no estaba en la sangre, sino en la verdad.
Seguime al salón del trono. Gritó Soledad a los guardias de la ciudad que aún no se decidían a atacar. Abrieron paso a través de los pasillos de mármol del palacio, enfrentándose a la guardia personal del regente. Soledad llegó al centro del salón, justo donde una enorme losa de granito marcaba el origen del reino. Con el regente pisándole los talones espada en mano, Soledad clavó la llave de plata en la ranura oculta bajo el estrado del trono. El suelo vibró. Un mecanismo ancestral de engranajes ocultos se activó, y ante los ojos de los generales y nobles presentes, una cámara secreta se abrió. Soledad sacó el pergamino sellado con la sangre real y el anillo de su padre. Aquí está el testamento de Alarico, exclamó Soledad, elevando el pergamino. Aquí están las pruebas de que este hombre vendió nuestra tierra a cambio de su corona de mentiras. El regente, desesperado, se lanzó contra ella. Pero Soledad ya no era la campesina del río. Con un movimiento elegante y firme que aprendió en las montañas, paró el golpe y, con un giro de su muñeca, desarmó al tirano. La punta de su espada quedó a milímetros de la garganta del hombre que había destruido su infancia. La muerte sería un regalo demasiado piadoso para ti, dijo Soledad con voz gélida. Vivirás para ver cómo el pueblo que oprimiste te borra de la historia. Los soldados del palacio, al ver el anillo de sello y las pruebas de la traición, bajaron sus armas y se arrodillaron. El reinado del terror había terminado. Semanas después, la coronación se llevó a cabo no con la opulencia de un déspota, sino con la humildad de quienes conocen el valor del sacrificio. Esperanza y Soledad fueron coronadas como reinas consortes, gobernando juntas como las dos caras de una misma moneda, una enfocada en la reconstrucción y la paz, la otra en la justicia y la defensa. Pero la ceremonia más importante no ocurrió en el palacio. Ocurrió a las orillas del río Turbio. Helena, vestida con las mejores sedas pero manteniendo sus manos aún callosas por el trabajo, observaba cómo sus hijas plantaban un sauce joven en el mismo lugar donde la canasta había quedado atrapada años atrás. La nota original, aquella que lo cambió todo, fue quemada en una pequeña hoguera, y sus cenizas fueron entregadas al río. Ya no hay más secretos, madre, dijo Esperanza, abrazándola. Nunca hubo secretos para mí, respondió Helena con una sonrisa llena de paz. Desde el momento en que os vi en esa canasta, supe que el río no me traía solo reinas, sino el amor que me faltaba. La nota decía que la verdad les devolvería su reino, pero para mí, la única verdad es que siempre fuisteis mis hijas. Las gemelas reinaron con sabiduría durante décadas, y la historia de la pobre campesina y las niñas del río se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos. Una historia que recordaba a todos que, a veces, los tesoros más grandes de un reino no se encuentran en cofres de oro, sino en la valentía de un corazón humilde que se atreve a rescatar la vida entre las aguas del destino. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.